Hermanos de la Iglesia Cristiana Promesa de Jesucristo, tengan todos ustedes muy buenos días. En este precioso día, damos gracias al Señor por este privilegio de adorarle a través de su santísima palabra. Gracias porque a pesar de que hemos estado encerrados durante algún tiempo, esto no ha sido ningún impedimento, ni es impedimento de llevar a cabo su palabra. El Señor en esta mañana nos quiere hablar algo muy importante, y es la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos capítulo 2. Recuerden que en el libro de los Hechos capítulo 2 dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban como 120 personas en número y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ese ser llenos del Espíritu Santo? Que fueron bautizados, fueron empoderados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra que les fueron dadas lenguas para hablar a todas las naciones. Esas lenguas que fueron repartidas como de fuego son idiomas que los empoderaron a los apóstoles y a las personas que estaban allí, para que al salir de ese lugar del aposento hablasen a toda la gente, no importando el idioma, hablasen de Jesucristo el Señor. Esta iglesia primitiva era una iglesia, o se estaba formando en ese momento la iglesia primitiva. Vamos rápido al versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra, así como tú y yo, un día recibimos la palabra, dice que ellos recibieron su palabra y fueron bautizados. Fueron bautizados en la sangre de Cristo, en ese nuevo nacimiento. Y también muy seguramente fueron bautizados en agua para confirmación de su creencia. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y en ese solamente instante se añadieron como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten, hermanos, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El Señor Jesucristo, su evangelio. Esa es la doctrina. No existe otra doctrina, sino solamente el Señor Jesucristo, su evangelio. Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Esa era la doctrina y es la doctrina de los apóstoles. Dice, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había comunión en la iglesia, se amaban los unos a los otros. Dice que repartían las cosas que ellos tenían entre hermanos. Nadie tenía escasez de nada. Pero lo más importante de todo esto era que perseveraban en la oración. Queridos hermanos, lo más importante para nosotros como hijos de Dios es la oración. Porque la oración es la que nos comunica directamente con el Padre. La oración es la que nos permite tener comunión con el Señor. Por eso un hermano, un cristiano que no ora, es un hermano que está perdido de la bendición, porque no tiene la comunión directa con el Señor. Y aquí la palabra nos habla de esa bendición. Dice que todos ellos perseveraban en la oración. Versículo 43 nos habla, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recuerden que la iglesia primitiva fue una iglesia perseguida. Ellos empezaron a ser perseguidos precisamente porque estaban difundiendo el mensaje del evangelio, porque estaban hablando del Señor Jesucristo, y a los religiosos de la época no les gustaba, les fastidiaba como les fastidia hoy en día la palabra de Dios. Pero esta iglesia primitiva era una iglesia poderosa, era una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, era una iglesia que estaba siendo guiada directamente por el Espíritu de Dios. Estas personas simplemente eran instrumentos en las manos de Dios, así como tú y como yo somos instrumentos en las manos de Dios. Porque nosotros solamente somos seres humanos que tenemos dificultades y que tenemos cantidad de problemas. Si no fuera por el Señor, si no fuera por el Espíritu Santo de la promesa, no seríamos capaces, sería difícil para nosotros siquiera hablar de Jesucristo.
Esta iglesia sobre todo era una iglesia fervorosa en el conocimiento, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ellos lo único que les interesaba era predicar a Jesucristo y a este crucificado y resucitado en la cruz del Calvario. Gracias a Dios, porque ese mensaje hace 2000 años llegó hasta nosotros. Porque hoy día nosotros podemos conocer quién es el Salvador del mundo, gracias a esos hombres y a esas mujeres que en ese momento entregaron sus vidas y se dejaron utilizar por el Espíritu Santo como instrumentos de Dios. Queridos hermanos, pueblo de Dios, esta palabra nos enseña que como la iglesia primitiva, nosotros también podemos amarnos los unos a los otros, compartir con los hermanos lo que podamos compartir. Pero lo más importante, queridos hermanos, es que estemos perseverando en la oración. No importa el tiempo que estamos viviendo, no importa la situación que estemos viviendo, Dios tiene el control de todo. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice la palabra que Él nos guía hacia toda verdad. El Señor nos enseña que no tenemos que tener miedo de nada. Sí, hay problemas, hay una epidemia o lo que quiera que esté pasando. Pero nada, absolutamente nada, nos puede pasar a nosotros sin que antes sea la voluntad del Señor. Recuérdalo, hermano. Nada te puede acontecer a ti sin que antes sea la voluntad de Dios. Y recuerden que la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¡Oh, qué bendición! Yo quiero que esa voluntad de Dios venga a mi vida, porque yo quiero que lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios esté en mi vida. Y yo poder ser un instrumento de Dios y poder llevar el mensaje de su palabra a todas las personas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se llama unidad. Hoy día, hermanos, vemos que hay personas que muy seguramente no tienen alimento. O hay alimento pero hay escasez. Si tú puedes colaborar a alguien con algo, con un mercado o con parte de un mercado, ¡qué bendición! Esto era lo que hacía la iglesia primitiva. Miren, ellos repartían todos según la necesidad de cada uno. Miremos nomás, el pastor o los pastores de la iglesia. Ellos tienen necesidad, hay que pagar un arriendo, hay que pagar un lugar donde nos reunimos. Es necesario ofrendar, llevar a cabo nuestra ofrenda, tener en cuenta el privilegio de tener un lugar donde nos reunimos, tener el privilegio de tener personas que están siendo utilizadas por Dios para guiarnos a través del camino de la bendición y de la eternidad. Esto es lo que nos habla la palabra. Dice que todos repartían según la necesidad de cada uno. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hoy en día estamos en las casas, pero qué bendición, esto no es ningún impedimento para poder compartir la palabra. Dice el pan, este es el pan espiritual. El pan espiritual que el Señor nos da. Estamos en nuestra casa y estamos encerrados y muy seguramente a algunos les gusta, a otros no les gusta mucho, pero gloria a Dios porque podemos aprovechar este tiempo para compartir el pan, no solamente el pan físico, sino el pan espiritual que es su palabra. Dice, y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser santos. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Démosle gracias al Señor por este privilegio de adorar al Rey, por este privilegio de ser hijos de Dios, por este privilegio que nos da que ante toda la situación que está pasando en el mundo, estamos siendo guardados por el Señor en el hueco de su mano. Y la palabra dice, no tengan temor de nada, porque yo estoy con ustedes. Alabémosle en todo momento, glorifica a tu Señor allí en tu casa.
Si puedes, póstrate en tu habitación o tal vez en la sala. No sé dónde, no sé en qué lugar te mueves, pero allí donde tú estás, glorifica a tu Señor. Pon alabanzas, alábalo, glorifícalo. Ora, dale gracias por todo al Señor, porque Él es tu hacedor, porque Él es tu Dios, porque gracias a Él y por Él es que hoy estamos vivos. Bueno, este es un mensaje corto, pero lleno de gran bendición. Vamos a darle gracias en este momento a nuestro Rey Celestial por este privilegio nuevamente de adorarle y de glorificarle. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, mi Rey amado. En el nombre de Jesús, por este tiempo tan precioso. Es un pequeño devocional, es una palabra muy sencilla, Señor, pero que dice mucho de tu enseñanza, Señor. Hoy te damos gracias por nuestra iglesia, te damos gracias por los pastores, Señor, y te damos gracias por tu palabra y por tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús y por tu Santo Espíritu, muchas gracias. El Señor te bendiga. Amén y amén.